Hola, buenos días comunidad, los saluda nuevamente Gustavo Jiménez, trabajo con Propiedades Advice. Esta mañana estoy con el biólogo Luis Soto de Supraterra, quien es el encargado del programa de reubicación de flora y fauna, que maneja el fraccionamiento para todas las nuevas construcciones y las viviendas cuando se da algún caso. Todas estas reubicaciones suceden aquí mismo dentro de la comunidad y algunas, según como esté el control biológico que ahorita nos va a comentar Luis, se hacen en otras zonas protegidas de aquí del estado. Una de las preguntas, de hecho, que me quedó del ratito que estuvimos platicando sobre el programa de adopción es ¿cuántas zonas de conservación hay en Cibatá y en dónde están? Ok, Cibatá como proyecto tiene 150 hectáreas de protección y están divididas en 4. La principal y la más grande es la que está en la zona del pórtico principal, desde Pórtico Anáhuac hasta las antenas. Toda esa franja sería la más grande y sería la principal. Luego en la zona subiendo por Tierra Pura, esa zona de las antenas, tenemos otras 2 fracciones mucho más pequeñas, pero de igual forma están catalogadas como zonas de conservación. Y la última es donde estamos ahora, que es la zona del Cactario, y toda la franja desde este punto hasta la composta de Cibatá es parte de esa gran área de conservación. Claro. ¿Cómo se lleva a cabo el programa de rescate de flora y fauna aquí en Cibatá? Cuando alguien quiere construir, ya sea un lote unifamiliar o un desarrollo, un macrolote, se acercan con nosotros. Nosotros les damos las indicaciones para llevar un proceso en el cual se afecte en la menor medida lo que existe en ese terreno. Entonces nosotros acudimos al lote, hacemos una revisión de la vegetación, de posibles madrigueras, senderos de fauna, y eso nos ayuda a nosotros a elaborar un dictamen ambiental que le entregamos, en el caso de desarrollos, se lo entregamos al dueño del lote que compró ese lote y que tiene intención de desarrollar. Entonces, él tiene que cumplir con las condiciones que nosotros le ponemos en el dictamen, condiciones de rescate, es decir, tanto número de árboles, tantas noches de muestreo de animales, el 100% de especies protegidas. Ellos contratan a un proveedor externo y nosotros realizamos la supervisión de los trabajos, es decir, que se hagan bien, les indicamos dónde se pueden hacer las liberaciones, dónde se tienen que sembrar los árboles. Entonces nosotros estamos en contacto directo con las personas que están ejecutando. Una vez que termina el rescate, el dueño de ese desarrollo nos entrega un reporte completo de todo lo que se rescató, dónde está, las condiciones, etcétera, etcétera, y nosotros lo validamos con lo que ya hemos experimentado en campo. En el caso de un lote unifamiliar, mismo proceso. Si yo tengo un lote unifamiliar, pido mi deslinde al CAD. El CAD nos avisa a nosotros para hacer el rescate de las especies protegidas, el ahuyentamiento de posible fauna. Hacemos igual un reporte que se entrega al CAD y el CAD le entrega al residente su liberación para que pueda entrar a construir. Todas las especies de plantas se traen aquí al Cactario. Aquí las tenemos durante un periodo que puede funcionar de cicatrización o para que puedan acoplarse a la bolsa, para que enraice, ¿no? Que esas que las pones a crecer, me imagino. Exactamente. Y estas plantas que se traen al Cactario justamente entran en el programa de adopción. Es decir, cualquier residente, cualquier desarrollo puede venir al Cactario, ¿no? Con una propuesta de jardinera seca, adoptar las plantas que necesite de acuerdo al espacio, y pues están a disposición de residentes o desarrolladores. ¿En qué se diferencia Cibatá y específicamente el trabajo que ustedes hacen de lo que podría, por ejemplo, encontrarme si yo fuera un cliente que está decidiendo hacer una compra y me preocupa el medio ambiente? ¿Cómo se diferencia Cibatá de cualquier otro fraccionamiento aquí mismo en Querétaro de dimensiones similares y que también está invadiendo o impactando de cierta manera zonas pues, que eran vírgenes, por así decirlo? Bueno, el programa de adopción, que es una de nuestras banderas, ayuda de distintas maneras, ¿no? A pesar de que se realiza un desmonte, el residente tiene la seguridad de que puede dejar un área para vegetación nativa, puede venir con nosotros, puede adoptar vegetación nativa
Y esto ayuda de dos maneras. Al ser vegetación nativa no necesita la cantidad de agua que necesitarían plantas de ambientes mucho más húmedos, ¿no? Por ejemplo, pasto o algunos árboles tropicales que tienes que estar regando constantemente. Con la vegetación nativa te olvidas de eso, ¿no? O sea, tú una vez que haces una buena siembra, un buen diseño, sí puedes aplicar riegos y sí las especies te lo van a agradecer, pero como estas especies han vivido aquí durante cientos de años, las temporadas de lluvias, secas, frío, son suficientes para que ellas crezcan bien. Entonces, ayudas en el sentido de que no gastas tanta agua para mantener un jardín bonito o atractivo. Ayudas en el sentido de que las plantas que se rescatan aquí regresan, ¿no?, entre comillas, a un lugar que se va a quedar aquí en Cibatá. Y en otro sentido, árboles o hierbas, enredaderas u otras plantas que tienen flor, pues también ayudan a las aves, a los insectos, para pasar el polen de un lado a otro, para temas justamente de polinización, de dispersión de semillas de la zona, ¿no? Muchas veces nosotros incorporamos especies que no son de la zona y la dispersión de esas semillas o de ese polen es complicada porque la misma fauna que se encarga de dispersarlo no está acostumbrada a esa planta. Entonces el mantener el ciclo de las plantas y la flora de aquí ayuda a justamente, ¿no?, a estar circulando esa energía. ¿Tú estás desde el inicio aquí en Cibatá, desde 2008? No, yo llegué a Cibatá hace 3 años, pero ya existía un programa muy bien establecido. Pues nuestro trabajo es darle continuidad a ese programa, incorporar cosas nuevas, porque justo como mencionas, el crecimiento está, ¿no? O sea, existe la necesidad de hacer más cosas, y eso es lo que nos toca a nosotros, darle continuidad a lo que ya existía y proponer nuevas cosas. Me comentabas el otro día que se han realizado estudios de doctorado y de maestría aquí en Cibatá, principalmente de la UAC. ¿Qué tipo de estudios se han realizado principalmente? Sí, bueno, como nosotros somos biólogos egresados de la universidad, tenemos mucho contacto con investigadores, muchos colegas, muchos amigos, y aquí en Cibatá se ha tenido la oportunidad de colaborar en estudios de murciélagos, estudios justamente de polinizadores, estudios de distintos mamíferos, y ha existido una relación muy buena con la universidad, al grado de que de manera constante ellos vienen a ofrecernos un taller de capacitación para el personal de vigilancia, el personal de mantenimiento, y es obviamente con especialistas de la universidad que llevan toda la vida en esta área y nos ofrecen su conocimiento. Tlacuaches, zorra plateada, me decías hace rato, zorra gris. Ahorita mencionaste murciélagos. ¿Cuántas especies animales hay aquí en Cibatá y vegetales? En general, ¿con cuántas otras especies compartimos el Cerro de las Cruces? ¿Ah? ¿Con cuántas otras especies compartimos el Cerro de las Cruces? Es que un número exacto no te lo podría dar, pero en cuestión de fauna, sí estamos hablando de que mamíferos, fácilmente 15 especies, reptiles, fácilmente otras 15 especies, pero estamos sacando del conteo todos los insectos, que deben ser muchísimos, ¿no? Mariposas, abejas nativas, abejorros, aves, que también deben ser una gran cantidad, sobre todo el tema de aves migratorias que llegan a esta zona en ciertas temporadas. Entonces sí tenemos una riqueza importante, aunque el mismo ecosistema en el que vivimos, ¿no?, el remanente de selva baja caducifolia, no permite tener un número comparable con una selva chiapaneca, por decirlo así. O sea, sí hay una riqueza importante, definitivamente, y todas esas cumplen una función en el ecosistema, tanto presas, depredadores, competidores, ¿no?, entre ellos, para lograr que la energía siempre esté circulando. ¿Cuáles especies de las que están en peligro de extinción o están cubiertas por algún tipo de protección a nivel de gobierno? Mira, sobre todo en plantas tenemos a la biznaga citrón, tenemos el colorín, que están protegidas en alguna de las distintas categorías de protección. Tenemos algunas especies vegetales
que si bien no están protegidas, sí les damos una importancia mayor porque poco a poco hemos visto su disminución en ambientes naturales, ¿no? Tenemos también en situación de fauna a las víboras del género Crotalus, que la gran mayoría de estas especies están protegidas, ¿no? Entonces sí hay varias especies que desde la legislación federal tienen algún grado de protección, pero a todas las manejamos con la misma importancia de rescate, manejo y reubicación. Hace rato te preguntaba por la diferencia que existe entre esto que estás haciendo aquí y, por ejemplo, no sé, creo que hay un proyecto en Huimilpan que se está desarrollando, incluso Saquia, que es de orden municipal. ¿Existen estos programas de biólogos? ¿Existe un biólogo por cada fraccionamiento? ¿Cómo funciona esta misma como estructura que tienes aquí, pero en un fraccionamiento que no es como cerrado, por ejemplo, como es el caso de Cibatá? Bueno, en fraccionamientos que no son cerrados, los que apoyan muchísimo a estas mismas labores son justamente las direcciones de ecología de cada municipio. Entonces ellos a su vez tienen equipos de biólogos, veterinarios que conocen sobre el manejo de los animales, que dan un seguimiento. De hecho, varios colegas biólogos trabajan en dependencias municipales, estatales e incluso federales, y sabemos que hacen cosas a favor del ambiente y que lo hacen bien. Es mucho más fácil que un desarrollo privado contrate o tenga interés en tener una supervisión ambiental, y sí hay algunos desarrollos que lo hacen, pero te estoy hablando que esto viene de pocos años para acá. Antes no existía o no se le daba tanta importancia a la figura del biólogo o el ingeniero ambiental, y justo la presión de la gente que compra, que quiere moverse a otro lugar, ha generado que estos programas se activen, crezcan, que al final de cuentas pues es favorable para todos nosotros. Me contabas hace rato que estás de cierta manera documentando las cargas energéticas que hay en las diferentes zonas de reserva, y está muy cool porque se me hace interesante que estemos creando un ecosistema. El otro día creo que me mencionaste más o menos 60 especies entre fauna, flora, y ahorita con los números que me diste por ahí anda. ¿Cómo te sientes tú como profesional, por ejemplo, en biología? Tienes menos de 30 años, literal creando un ecosistema, porque al final esto era un cerro que tenía zonas, me comentabas el otro día, ejidales, que ya estaban intervenidas, no todo era reserva. Es un caso práctico para ti espectacular el poder desarrollar literal un ecosistema, porque tú decides dónde, este animal lo voy a poner aquí porque tengo tanta cantidad de depredadores, tengo tanta cantidad de aves, por ejemplo, y demás. ¿Cómo te sientes tú a nivel personal y como profesional en esta rama de ser parte, digamos, de este proyecto? Sí, pues básicamente es aplicar todo lo aprendido durante los estudios de licenciatura y posgrado, y la verdad es un placer poder aportar el conocimiento que he adquirido, que me han transmitido en Querétaro, ¿no? Que es el sitio donde he vivido toda mi vida, donde he estudiado y donde aplico técnicas de monitoreo, técnicas para el estudio ecológico, y poder decidir en qué zonas es mejor liberar a un mamífero pequeño, en qué zonas o a qué horas liberar a un murciélago. Y todo eso pues va de la mano con el conocimiento que sigo adquiriendo. Al final de cuentas, los sitios que tenemos como zonas de conservación cumplen papeles distintos, pero que suman. No es lo mismo esta zona de conservación por situaciones geográficas, ¿no? La incidencia de luz, la pendiente, el tipo de suelo, no es lo mismo esta que la que está en el pórtico principal. Entonces, parte de mi trabajo es estar monitoreando todo el tiempo cómo es esa dinámica, dónde hay más depredadores, dónde hay más presas, si puedo en un sitio liberar a un tlacuache adulto y sé que no va a competir con otros tlacuaches, y todo eso es con el día a día estar revisando cámaras trampa, hacer recorridos de supervisión, atender incluso los reportes de los residentes, ¿no? De, oye, he visto zorra gris por acá, he visto crías de conejo por acá. Entonces todo eso a mí me ayuda para llenar tal cual una base de datos, y con la experiencia adquirida saber dónde liberar o saber qué sitios son prioritarios para la conservación, que digo, todos son importantes,
pero hay sitios a los que le echamos un poquito más de ganas porque sabemos que a lo mejor hay una especie que no está en otro lugar, o a lo mejor es un sitio más perturbado, entonces lo cuidamos mucho más. Entonces todo eso nos ayuda a tomar decisiones en favor de lo que se queda, ¿no? Lo que va a estar como zonas de conservación. Tuvimos hace, creo que fue como un año quizá, un incendio, y me platicabas el otro día de las barreras cortafuegos y cómo está diseñado hasta cierto punto esa intervención humana dentro de los ecosistemas de las reservas. Al final viene mucho en la línea del calentamiento, del cambio climático, del incremento en la cantidad de luz solar que tenemos y la incidencia solar. ¿Cómo crees que vaya, y como ciudadano y residente de Querétaro de muchos años, a incidir el cambio climático en esta década, específicamente aquí en Cibatay, en Querétaro? No, el cambio climático es algo que nos está pegando en distintos niveles. Incluso, o sea, lo podemos ver en cuestiones de alimentación, ¿no? El incremento en precios de granos, ¿no? De peces, de incluso carne, ¿no? de distintos tipos. Y ya a nivel de incendios sí hemos tenido un incremento de la zona seca ha crecido. Es decir, momentos en donde la hierba está mucho más seca coincide con momentos en donde hace mucho más calor, y coincide con muchas veces la negligencia de nosotros como humanos de aventar basura en el camino, de hacer fogatas en sitios indebidos. Todas estas cosas que nos recomiendan muchas veces, pues hay que atenderlas, porque todo va sumando con el cambio climático, todo va sumando para que los accidentes sean mucho más comunes. Nosotros lo vemos como unos círculos que se tocan. Entonces, si el cambio climático es uno de esos círculos y va creciendo, va a generar que lo que queda en medio de esos tres círculos, o sea, esté más en contacto. Si tenemos un círculo con cambio climático, un círculo con urbanización o crecimiento de la mancha urbana y otro círculo con justamente problemas de negligencia, los círculos van a ir creciendo y se van a tocar cada vez más. Entonces la probabilidad de que haya un accidente es muchísimo mayor. Definitivamente el cambio climático es algo que nos está afectando en distintas temporadas, no solo en la temporada de secas, también el invierno es mucho más frío, y esto puede ocasionar que animales no encuentren madrigueras, ¿no? Esto puede ocasionar que cuerpos de agua se queden secos. Entonces sí es algo que nos va a tocar vivir y trabajar para que impacte lo menos posible en lo que ya tenemos y lo que tenemos que cuidar. Ahora, tenemos un cuerpo de agua bastante grande aquí, de carácter artificial, diseñado por el proyecto, que recoge todas las aguas pluviales, también el agua tratada. ¿Crees que vaya a haber alguna implicación, o sea, que vaya a cambiar la dinámica, por ejemplo, de lluvias? Porque al final toda esa agua está evaporando y tienes de alguna manera algo que no existía, digamos, en el Cerro de las Cruces, que ahora está generando más humedad y que podría tal vez incidir de alguna manera en las lluvias. Es lo que te platicaba hace un rato de la creación de un ecosistema. ¿Qué tanto este lago, por ejemplo, puede contribuir a la modificación del ecosistema que existía naturalmente aquí en el Cerro de las Campanas y las lluvias, por ejemplo? Pues es que afectar va, más bien modificar va a modificar, eso es un hecho. Sin embargo, desde la creación del proyecto se decidió ese sitio porque ya era un cuerpo de agua. O sea, ya era una presa que utilizaban los ejidatarios para poder tener agua disponible en temporada de secas. Entonces sí existía un cuerpo de agua ahí, no tan grande, evidentemente. Sí. Y la modificación que podría darse a futuro, pues va de la mano con la urbanización. O sea, al final de cuentas, un ejemplo que nosotros usamos mucho en biología es la presa de Zimapán, ¿no? Tienes dos cerros, tienes un cuerpo de agua que era intermitente. Temporada de secas, los animales podían pasar de un punto a otro. Ahora, con una presa, los animales de un cerro no pueden ir al otro. Si la pareja reproductiva estaba en un cerro, ya no pueden comunicarse. Entonces, esos efectos del crecimiento urbano se ven aquí, se ven en proyectos como una presa importantísima para generación de energía, se ven en carreteras. Al final de cuentas, el crecimiento urbano afecta sí o sí. Y lo que nosotros hacemos es minimizar
esos problemas, ¿no? O sea, en realidad lo que nosotros queremos es mitigar los efectos de la urbanización hacia el ambiente. He visto de animalitos, ya ves el pobre tlacuachito, el pobre zorrillo que termina atropellado. ¿Hay algún plan para crear puentes aéreos? Yo soy de Costa Rica y allá en la parte se llama el Parque Nacional Braulio Carrillo, y también en el Manuel Antonio hay como puentes aéreos para los perezosos, para otros tipos de animales, para que no tengan que pasar por la calle. ¿Hay algún plan de hacer eso aquí en Cibatá? De momento va más a nivel preventivo, señalética, concientización de los residentes, que al final de cuentas son los que podrían ir a exceso de velocidad y ocasionar un accidente de este tipo. Y existe una propuesta de pasos de fauna, pero que todavía está sobre la mesa. Sí. De las 1100 hectáreas que componen Cibatá, ¿cuánto es área protegida? 150 hectáreas. 150 hectáreas. Completamente protegidas. Más el campo de golf, que no entran en ese conteo, que finalmente está rodeado, tiene una zona de buffer de vegetación nativa y que también permite la interacción de flora y fauna en Cibatá. Entonces termina siendo como, es que no tengo el dato exacto del campo de golf, pero son unas 200 hectáreas de vegetación nativa y bueno, que se aprovecha para cuidar del ambiente. Ahora estoy haciendo el jardín, ya me cansé del pasto, el pasto nunca me pega, el sol no le da a mi patio, sufro con el pasto y aquí en Cibatá somos un montón los que sufrimos con el pasto. ¿Cuál es el proceso que tengo que hacer para preparar mi jardín seco? O sea, ¿qué consideración debería tener en cuanto a cuánta profundidad, qué materiales debo de poner, etcétera? De entrada, el sustrato es lo primero que se cambia. Estas plantas no toleran mucha humedad, entonces nosotros recomendamos tener una cama completita de tierra negra, que es la tierra de monte que todo el mundo conoce, con tesontle. El tesontle va a ayudar a que transpire la tierra, ¿no? Es decir, mucha humedad va a salir cuando está el sol o va a drenar si hay cierta pendiente, y esto va a evitar que se encharque y que las raíces de las plantas se pudran. Entonces casi siempre la primera indicación cuando se acercan conmigo para la adopción de plantas es que me manden fotos del sitio, ¿no? Me las mandan, evalúo, ¿no? Con las fotos les hago las recomendaciones del sustrato, de la pendiente, se ejecutan esos cambios, me vuelven a mandar fotos, o si es necesaria una llamada, atendemos una llamada, o correo electrónico, también atendemos el correo electrónico. Y una vez que ya queda todo listo, hacemos una cita para venir al cactario. Los residentes pueden adoptar lo que consideren necesario siempre y cuando el espacio sea adecuado. No vamos a permitir que se lleven 200 biznagas si en las fotos se ve que solo caben 5, ponerlas, ¿no? Claro. Entonces, en función de eso es la adopción. Les entregamos un documento de resguardo donde el residente nos firma que se hace responsable, que va a cuidar las plantas y que cualquier duda se va a acercar con nosotros para resolverla. A estas plantas les damos un seguimiento, no te voy a decir que diario, pero sí tratamos de mandarle mensaje a los residentes y mandarle correo para decirle, oye, tú adoptaste plantas hace 2 meses, mándame fotos por favor de cómo están. Hay veces que el mismo residente nos manda la evidencia cuando la siembra o después de varios meses. O sea, en parte como gratitud de, oye, mira qué bonitas están las plantas que me donaron, ¿no? Claro. Te mando unas fotos para que las tengas. Ok, ahora, la biznaga está bonita para un jardín seco y es atractiva, pero también tienes árboles más allá del garambullo, pero luego el garambullo, yo durante mucho tiempo pensé que el garambullo era un árbol normal, muy corriente, hasta que descubrí que era literal como un árbol de cactus. Sí. ¿Qué otros árboles puedo tener aquí? Porque vi que tenías allá al fondo algunos árboles un poquito más frondosos, y aquí atrás de hecho tenemos pues de la flora nativa, mezquite, huizache, palo dulce, tenemos algunas ceibas, tenemos palo fierro, ¿no? Tenemos varias de las especies que se dan de manera nativa en Cibatá, las tenemos a disposición también de los residentes o de los desarrollos, pero ahí sí el seguimiento es mucho más a detalle, porque por ejemplo la ceiba no puede estar en sitios donde quede muy encerrado, es decir, tiene raíces profundas y fuertes y tiene ramas altas y fuertes.
En jardines, por ejemplo, yo recomiendo mucho el palo dulce, que es el que se puede encontrar en los camellones de Cibatá, porque es un árbol de una manera más suave, ¿no? De una altura promedio de entre 3 y 4 metros, ¿no? De 2 y 4, que se pueden hacer podas de formación perfectas para generar una sombra adecuada. Tiene varias características muy buenas para poder adoptarlos. Un mezquite, por ejemplo, tiene espinas, entonces hay residentes que no les gustan las espinas o que tienen miedo de su familia, ¿no? Que se vaya a espinar. Tiene raíz profunda, entonces debajo no debe haber nada, y es un árbol que puede llegar a ser muy grande. Entonces con los árboles sí hay un acercamiento mayor, o al menos una comunicación mayor. Les dejamos claro cuáles son las limitaciones y el residente decide por cuál de las opciones irse. Fenomenal. ¿Cómo te puede contactar alguien que quiera hacer este tipo de cosas? Bueno, mi correo institucional es ambiental@supraterra.com.mx, o también pueden escribir al correo rescates@cibatá.com, que es el que se encuentra en todas las infografías y los paradores de autobús, etcétera. Ese correo está vinculado al mío, entonces también me llegan esos mensajes, o al teléfono 442-263-3063, ¿no? Ese es mi número del trabajo. Con gusto los atiendo por ahí. Si algún residente quisiera hacer algún ejercicio de investigación y documentar, por ejemplo, el trabajo que tú estás haciendo, ¿es posible? Sí, sobre todo con instituciones como universidades trabajamos bastante, o sea, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, sí hay acercamiento y siempre estamos con la disposición de sentarnos a platicar. Incluso residentes que quieren aprender más de la vegetación nativa o de las especies de fauna se han acercado para que nosotros les recomendemos libros o artículos científicos. Entonces con todo gusto se pueden comunicar con nosotros y les compartimos lo poco o mucho que sabemos. Pues Luis, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias por toda la explicación que nos diste hace rato con nosotros vecinos. Estuvo súper divertido todo lo que nos enseñaste. Lo que vimos nos dio miedo, nos emocionó, nos reímos, estuvo súper cool. Te quiero agradecer el tiempo. No hay de qué. Espero que los residentes realmente aprecien esto y que las futuras personas que quieran ser parte de Cibatá entiendan que aquí, si bien es cierto, estamos teniendo un impacto en el ecosistema, hay personas como Luis y como los que han estado antes de Luis y todo el equipo de biosfera, por así decirlo, de Cibatá. Y desde 2005 que se conceptualizó este proyecto, crearon este concepto, como me dijiste hace rato, el lago, ahí está, ahí había un lago, o sea, no fue como que nos inventamos aventar un lago ahí. Ojalá aprecien, ojalá sepan valorar eso, porque fuera de Cibatá el gobierno es quien se encarga y al final no tiene los recursos para poder atenderlos a todos. Aquí parte de lo que se paga como cuotas de mantenimiento más la propia inversión del desarrollo permite el contar con un biólogo de planta directamente en el fraccionamiento, que es alguien que está aquí de lunes a viernes, y además que mantiene activo un programa de capacitación para todas las personas o el personal de seguridad para poder hacer manejo de todo tipo de las otras especies con las que convivimos aquí en Cibatá, que van desde murciélagos hasta tlacuaches. Sí, de todo. Muchísimas gracias, amigo. No hay de qué, estamos para servirles.